demostrar esas capacidades en el ámbito creativo, digital, social media, que eso permita ir a otro tipo de presupuestos, no solo el presupuesto de relaciones públicas y comunicación, presupuestos de marketing y publicidad, donde los presupuestos son mucho mayores y donde trabajan mucho esa parte de la creatividad, de digital y de social media. Cada vez vamos entrevistando más, no solo a DIRCOMs, sino a Marcoms, que trabajan con las consultoras, pero ese es el reto. El modelo de colaboración, de trabajo, cada vez pues había, los que os decía, un crecimiento hacia trabajar con consultoras especializadas por disciplinas, sobre todo por esa irrupción de lo digital. Y bueno, sí que es verdad que hay un poco de mayor deseo de trabajar con consultoras los entrevistados. Pues, ¿qué podemos concluir? Grandes highlights un poco del estudio. Primero, la gran satisfacción que existe en este mercado, por encima del 96% de satisfacción de los clientes con sus consultoras, unos índices de recomendación y NPS, que es de lo más relevante en este mercado, cada vez que van creciendo más desde 2017, desde la edición del 2017. Las facturaciones de las empresas van creciendo, pero sí que es cierto que los presupuestos de relaciones públicas y comunicación vienen decreciendo. Hay que tener en cuenta que no solo los trabajos que hacen las consultoras de comunicación recaen en los presupuestos de comunicación y de relaciones públicas, sino que cada vez más van recayendo en otro tipo de presupuestos, como los presupuestos de marketing digital, y estas consultoras al final también trabajan mucho en la parte de social media, influence, etcétera, y cada vez van tomando presupuestos de otras áreas de la compañía. Otros grandes resultados: digital y data, yo creo que son aspectos cada vez más relevantes, más diferenciales entre las consultoras. Grandes retos de los clientes, sobre todo volver a saber dónde está el consumidor, cómo llegar a él, cómo impactarle en cada momento, seguir reforzando la imagen y prestigio de la marca. Es un gran reto de los directores de comunicación por sus responsabilidades y por sus áreas. Y si tuviésemos que hablar de consultoras con nombres y apellidos, pues yo a lo mejor hablaría de 4. Ogilvy es la consultora mejor percibida por la industria. La consultora mejor valorada por sus propios clientes es Abaspiar en esta edición, teniendo en cuenta a 30 consultoras que tienen una muestra representativa. Y Appletree, la consultora mejor percibida por los profesionales de la propia industria, por profesionales entrevistados de las propias consultoras. También destacaría a JIC, que es una de las consultoras que está liderando algunos de los grandes rankings que hacemos en el estudio, como los rankings de conocimiento, atracción para concursos y ejemplaridad por sus características. ¿Profesionales más destacados? Profesionales más destacados: María Luisa, de CaixaBank, dentro de los DIRCOMs, Javier Curtich, dentro de las consultoras de comunicación. Vuelven a estar ahí, ya estaban hace 2 años dentro del top y en esta edición lideran esos 2 rankings. ¿Qué ha pasado? Que nosotros compartimos un breve informe con todo lo que son los entrevistados en el estudio. Sin ellos no podríamos hacer este estudio. Entrevistamos a muchas personas de distintos perfiles y la lástima es que después de que se filtrase una parte de la noticia, pues haya habido alguna consultora que también, rompiendo un poco el protocolo del proceso, pues ayer también compartiese nota de prensa, que algunos de los medios pues hayan publicado esa nota de prensa, que al final pues adelanta un poco los acontecimientos y todo lo que os queremos contar. Destacaría del estudio que se refleja, hemos visto cómo se refleja la fidelidad, el valor que le dan los clientes a una relación a largo plazo, ¿no? con las agencias y con las consultoras. Es muy importante esta relación a largo plazo, cómo se construye, y de hecho creo que el informe lo refleja. Y luego, como retos de mejora, yo creo la insistencia en el factor de la creatividad y en la capacidad de las consultoras de aportar valor a través de su plan estratégico, ¿no? Yo creo que la visión a largo plazo, relacionado con la fidelidad, pero también con la ayuda que aportan al negocio de sus clientes. Hay un tema y es el valor que aportan las consultoras. O sea, realmente es un sector que a nivel consultoría no es muy grande. Incluso las empresas grandes no son empresas tremendamente grandes como pues una empresa industrial, pero siendo un sector que a nivel numérico, ¿no?, de cuántas consultoras hay, es relativamente pequeño el mundo de la consultoría. Sin embargo, su influencia
en los negocios de los clientes es brutal. El máximo responsable, además, que lleva la comunicación sigue siendo muchas veces el DIRCOM, lo veíamos, no siempre ya, y siempre suele ser alguien de alta dirección, incluso muy próximo al Consejo de Dirección. Entonces, nosotros desde la asociación reivindicamos ese valor y que ese valor se plasme tanto en las ofertas como en los concursos, en la remuneración que tenemos, ¿no? Y yo creo que parte de por qué ese valor no es así percibido es por la atomización que ha habido en el sector y guerras de precios que siempre destruyen valor, pero creo que estamos en un momento de consolidación, es decir, sí que hay una tendencia de consultoras pequeñas y especializadas, pero lo que comentaba Héctor, cuando una empresa pequeña ya ha cubierto su especialización tiene que crecer. ¿Y cómo crece? Pues abordando lateralmente o verticalmente. Y para mí el dato más relevante es que si sumáis estos dos porcentajes, en el 90% de los casos, el 90% de los entrevistados tienen el poder, la toma de decisión de contratar o despedir a su agencia actual. Ese es nuestro target al que nos dirigimos. Si entramos ya a lo que son datos, el primer dato que les preguntamos es un dato declarativo que nos dicen ellos, la facturación que tuvieron el año pasado en las compañías de los profesionales que hemos entrevistado, más de 275 millones de facturación. Fijaros que ha ido creciendo un poquito con respecto a la pasada edición, la facturación de las empresas a las que entrevistamos. Mayoritariamente entrevistamos a empresas grandes que facturan más de 300 millones. Y luego lo que les preguntamos es cuál es su presupuesto en comunicación y relaciones públicas. Su presupuesto en comunicación y relaciones públicas son casi 226.000 euros, un poquito menos que la pasada edición, recogido el dato, que fue en 2021. Fijaros que es curioso el cambio un poco de cromos, ¿no? Cómo sube la facturación de las empresas, baja el presupuesto de relaciones públicas y comunicación. También hay que entender que cada vez más las consultoras de comunicación no solo trabajan con los departamentos de comunicación y empiezan a trabajar con presupuestos de otras áreas de las compañías. Todo lo que es la parte de digital, social media e influencer, que estas consultoras de comunicación analizadas trabajan mucho en esas áreas, generalmente lo que trabajan y ese tipo de presupuestos gestionados no están tanto en el presupuesto puro de relaciones públicas y empieza a estar en presupuestos de marketing, presupuestos puros digitales o incluso a veces en los presupuestos de medio. Si hacemos un ratio, el ratio que hacemos siempre, el presupuesto sobre la facturación, el ratio que nos sale es un 0,1, es el mismo ratio que tenemos históricamente en las ediciones pasadas. ¿Qué significa ese 0,1? Que de 100 euros que factura una empresa entrevistada, 10 céntimos lo reinvierte en su presupuesto de relaciones públicas y comunicación. Si vieseis este ratio, cuando os presentamos el Agency Scope, está por encima del 3. Claro, los presupuestos de marketing y publicidad son mucho más grandes, luego gran más se reinvierte en marketing, no tanto en ese presupuesto de relaciones públicas y comunicación. Si, teniendo en cuenta ese presupuesto que acabamos de ver, si vemos cómo destina ese presupuesto y lo dividimos, ese 100% del presupuesto, sea el que sea, entre online y offline, lo que vemos es que online sigue teniendo más del 50% de ese presupuesto, el 53%, un poquito más que la parte offline. Sí que hemos visto, curioso, una cierta bajada con esa parte online de 2021, que ya era un 56%, ha bajado 3 puntos, bastante flat, no tampoco podemos decir que sea una diferencia significativa. Online sigue por encima de offline, pero por poco. Si les preguntamos a las empresas, a los profesionales entrevistados, con qué consultora trabaja actualmente, esa bicefallo un poco que siempre hablamos un poco, ¿no? de la integración, de la especialización, o bien si trabajan con ambos tipos de consultora, una integrada y varias especializadas, lo que veis es que en la parte histórica, al final, tampoco hay tantos saltos, ni históricamente con el evolutivo, ni en esta edición. Prácticamente podemos decir que es un 50-50
empresas que trabajan con una sola agencia, una sola consultora que les resuelve todas sus necesidades, ya sea en la parte corporativa, public affairs, social, etcétera, etcétera, o bien consultoras especializadas. No podemos decir que haya una gran tendencia ni un cambio evolutivo. Sí que es verdad que ha decrecido un poco ese trabajo con una agencia integrada y sí que ha subido 10 puntos la parte de especializadas. Es lo que vamos viendo a nivel tendencial en otros mercados y en España, por ejemplo, cuando hacemos el Agency Scope, hablando de agencias creativas, como poco a poco va subiendo esa tendencia de trabajo con agencias especialistas que me resuelvan distintas áreas. También tener en cuenta que cada vez, muchas veces, los anunciantes, los clientes, van estando más, a veces, desintegrados, van teniendo más áreas internas y cada área va buscando su consultora de especialización. Al dato de la realidad. Sí que siempre hay un poquito más de deseo de, bueno, si existiese esa consultora integrada que me lo puede resolver, pues me gustaría cambiar un poco de especializadas a integrada, pero como siempre el cliente lo que nos dice primero es, bueno, me tiene que convencer de que es capaz de ofrecerme esa oferta de servicios integrados para dejar de trabajar con especialistas. ¿Por qué herramientas seguían los clientes y los prospectos a la hora de elegir consultoras, para llamarlas, para una lista larga? También entender que época post-COVID, pues al final hemos estado mucho tiempo metidos en casa, más tiempo desinformados, sin ver a consultoras, y al final lo que nos dicen muchas veces los clientes es necesito pues saber más de cómo están las consultoras que hacen para saber realmente a quién puedo llamar. Fijaros que el primer aspecto es el trabajo realizado por la consultora. Históricamente en este mercado de comunicación el trabajo no estaba tan arriba, cada vez ha ido creciendo más, es un ítem histórico más de las agencias creativas. La experiencia, el conocimiento personal, el conocimiento que tiene el propio profesional, y luego, importante, sigue siendo muy importante, la recomendación de amigos y compañeros. Es clave tener clientes fieles, contentos, prescriptores, que hablen bien de ti a colegas de profesión, para que esos colegas te puedan llamar a una presentación de credenciales o bien a una lista larga. La relación con los profesionales de la consultora pues, es importante, fijaros que multiplica casi por 2 el número de menciones, y los rankings, que prácticamente en el pasado casi nunca eran mencionados, cada vez los van utilizando más. También cada vez va habiendo más rankings en este mercado de consultoras de comunicación, que históricamente no lo había tanto, siempre era más para agencias creativas y para agencias de medios. Se sigue seleccionando por concurso, con briefing, el histórico no cambia mucho. Fijaros que está prácticamente en un 80%, es decir, 8 de cada 10 profesionales casi pues, utilizan el concurso para seleccionar una nueva agencia. Creo que la buena noticia es que multiplica por 2 la selección por credenciales, sin concurso ni workshop. También va creciendo la asignación directa, va creciendo inclusive un poquito algunas imposiciones más internacionales, etc. Pero importante ese crecimiento de la selección por credenciales y no tanto un concurso con briefing, pues generalmente pues que implica mucho más trabajo de las consultoras y de muchas consultoras para conseguir el nuevo negocio. Si hablamos más de las relaciones del día a día, una vez el anunciante, el cliente, ha seleccionado ya la consultora, pues lo que vemos es una buena noticia, que luego vamos a ver un poco por qué creemos que ha existido esta buena noticia, que es el incremento del tiempo de la duración de la relación. Hace 2 años, en 2021, pues la duración media estaba cercana a 4 años. En esta edición la duración media es cercana a los 5. Es un cambio, es un crecimiento. Hace un año os contábamos el Agency Scope y veíamos justo el efecto contrario, como las relaciones cada vez eran menos duraderas. Creo que uno de los factores, aunque haga un poco de spoiler, pero total ya puesto que ya llevamos unos cuantos, no pasa nada. Yo creo que al final es la gran satisfacción que existe en este mercado, luego lo vais a ver. Y al final, cuando el cliente está muy contento, muchas veces, que está contento en otras áreas, también la parte de creatividad y medios, pero la parte de comunicación, luego lo vais a ver especialmente, pues al final piensan, pues qué necesidad tengo de organizar un concurso o cambiar de consultora, aunque hayan pasado ya más de 3, 4 años, cuando estoy tan contento. Muy buena noticia a nivel sector, y lo que veis luego son diferencias significativas por el perfil de compañías entrevistadas.
en función de la facturación que tienen. Y lo que veis es que hay una clara tendencia que cuando la compañía y cliente es más grande y factura más, sobre todo las empresas grandes, las que facturan más de 300 millones al año, fijaros que ellos todavía trabajan muchísimo más a largo plazo. ¿Cómo es la relación? Si es más por proyectos, si es una relación más continua. Pues lo que veis es que ha crecido un poquito esa relación por proyectos, ha pasado del 13% a un 18%. Estas relaciones más por proyectos suelen durar un poquito más de medio año. Va creciendo la relación por proyectos, pero también esos proyectos cada vez van siendo más importantes y van siendo más meses, de 5 a 6 meses y medio. De todas formas, fijaros que la mancha naranja es la más importante, se sigue trabajando de forma continua, generalmente con contratos, fees anuales, etcétera, aunque ha decrecido un poquito por ese incremento de esas relaciones más puntuales. Esas relaciones más puntuales, un poquito más infladas, sobre todo por empresas pequeñas, que a lo mejor no tienen tanto trabajo y al final no tienen una consultora fija de comunicación anual, y lo que van contratando son más consultoras en función de los proyectos que van teniendo. Lo que vais viendo es que tendencialmente pues va creciendo esa relación continua cuanto más grandes son las empresas. Y esto es un poco lo que os decía, ¿no? El gran nivel de satisfacción que existe en este mercado. Lo que siempre les hacemos es preguntarles del 0 al 10 con qué nota recomendarían a la consultora actual. Fijaros que aquí os hemos puesto las últimas 4 ediciones. Sabéis que para hacer el famoso NPS, el Net Promoter Score, al final hay como 3 grupos dentro del 0 hasta el 10, los que dan entre 0 y 6 en rojo, que se llaman detractores, los que dan 7 y 8, neutrales, que es lo que siempre digo yo, más me hubiese gustado ser neutral en el colegio y sacar 8, y prescriptores, que son los grandes recomendadores de este mercado, los que dan entre 9 y 10 en verde. Fijaros en el evolutivo cómo la parte verde cada vez ha ido creciendo más, la parte roja ha ido cayendo y también la parte de neutrales cada vez menor. ¿Con eso qué hacemos? Sacar el famoso NPS, restar lo que son olvidarnos de los neutrales y restar los prescriptores menos los detractores. Lo idílico es que el NPS siempre sea positivo, siempre que se es positivo es bueno, y fijaros el evolutivo del NPS, en 2017 un más 16, subió un 24 casi en 2019, casi multiplicó por 2 en 2021, un 47, es muy complicado ya llegar a esos niveles, pero a pesar de eso ha seguido creciendo y ese NPS ya está cercano al más 50. Ese gran nivel de satisfacción con las consultoras es uno de los factores que hace que las relaciones cada vez sean más duraderas. Lo que les preguntábamos también era si había variado la remuneración a sus consultoras con respecto a la edición anterior, en 2023 con respecto a 2022. Lo que nos decían es que mayoritariamente se había estabilizado, que seguía siendo la misma remuneración, aunque había 3 de cada 10 profesionales que nos decían que había aumentado la remuneración a las consultoras. Importante, niveles de satisfacción elevados, mayor duración de la relación y al final, por ende, un aumento de la remuneración. E importante también que les preguntábamos si creían que para 2024, para el año que viene, seguiría aumentando esa remuneración. Veis que el porcentaje mayoritario sigue estando en esa estabilidad de la remuneración, pero también buena noticia que muy poquito rojo, solo un 4% decía que pretendía disminuir la remuneración a sus consultoras, pero 1 de cada 4 profesionales sigue diciendo que va a seguir aumentando esa remuneración. Importante, estos son datos declarativos, ojalá sea así, e incluso ojalá la parte verde sea todavía mayor. Todo ello, yo creo, fruto de esa gran satisfacción que veíamos antes. Y en cuanto al futuro del sector, os hemos dejado una de las preguntas prospectivas que hacemos a los clientes, y les hemos preguntado que cuáles eran los retos que consideraban que tenían las consultoras, no solo con las que trabajaban, sino en líneas generales con todas las consultoras de comunicación. Fijaros que el principal reto que le asignan a las consultoras es reforzar la capacidad digital. Era el reto que más les asignaban hace 2 años, pero en esta edición todavía un poco en mayor medida. Tener en cuenta que todo el mundo del social media, el mundo de los influencers, etcétera,
cada vez va creciendo más, las partidas presupuestarias cada vez son mayores a esas áreas y muchas veces las consultoras de comunicación están muy involucradas ahí, pero les piden seguir reforzando esas capacidades en digital. La capacidad de adaptarse a nuevos tiempos, fijaros cómo crece mucho, estaba en un 22%, está en un 37%. Es importante para los clientes que sus consultoras les cuenten qué está por venir, qué es lo próximo que nos espera. Tristemente, yo a veces digo, pues nos hemos argentinizado un poco, tristemente. Vivimos una continua crisis, otros países están más acostumbrados, nosotros no tanto, pero cuando salimos de una entramos en otra, qué está por venir, qué llega, y cuéntame para yo como empresa poder estar preparado. Seguir reforzando las capacidades en creatividad e innovación. El área de la creatividad e innovación es un área que cada vez se le pide más a las consultoras de comunicación. Históricamente no era tanto su área. Creatividad y la innovación no se les asignaba tanto, se les asignaba más a las agencias creativas, incluso a las de medios, pero cada vez más la creatividad es un valor diferencial con las consultoras de comunicación. La creatividad y la innovación puede venir de cualquier agente, de cualquier partner, que se sigan diferenciando de nuevos competidores. Hemos visto en el estudio, que ha sido unos estudios en los que ha existido mayor atomización de consultoras. Cada vez nos hablan de más consultoras distintas, nos hablan de casi 80 consultoras distintas. Es una atomización enorme para lo que es este mercado. Y a mí hay un reto que a mí me gusta mucho, sobre todo cuando les presentamos a las consultoras, que es, bueno, construyamos una relación de partnership cliente-consultora importante, que quieran construir esa relación de partnership, que no les vean tanto un agente táctico, sino un agente más estratégico y quieran tener esa relación de partnership. Todo lo que es el consumidor sigue siendo muy importante, como ya lo era para las agencias creativas y de medios. ¿Dónde está el consumidor? ¿Cómo puedo impactarle? ¿Cómo puedo llegar a él? Es uno de los grandes retos que les ponen a las consultoras y que inclusive también se ponen a sí mismos los propios clientes. Si hablamos un poco más de rankings, pues profesionales responsables de comunicación más admirados por el sector, pues María Luisa de CaixaBank, la profesional más admirada, Eva Pavo de Correos, Anaís Pérez de Google, etcétera, etcétera. También Cristina de Huawei en tercera posición, sería el top 3. Ten en cuenta que hay algún profesional que tiene las mismas menciones y por eso hay empate de cromos en esas posiciones, pero aquí veis el top de profesionales más admirados, responsables de comunicación. Y si hiciésemos este mismo ranking, pero entre los profesionales de las propias consultoras de comunicación, aquí veis el top 10, Javier Curtis de Tinkel, Pelayo de Edelman y Karma Miró de Apple Tree, el top 3, y aquí veis el resto hasta la posición décima. Muchísimos profesionales, tenemos una long list enorme, pero este sería el top 10, y porque veáis un poco de profesionales también del propio sector de las consultoras. Estos son los 5 casos, los 5 trabajos más admirados, más destacados de los 2 últimos años. Sí que es cierto que algunos de ellos vienen mucho del área más creativa que todos conocemos. Hace un año, cuando presentábamos el Agency Scope, pues también estaba con mucho acento de Cruzcampo. En este caso, en el caso de comunicación, VR de Elegir el Mañana, pues es el caso de BBK el más destacado. Luego Cruzcampo, Madrid Fusión y luego pues, la asociación y Vicio, los empatados en cuarta posición. De todas formas, no es un sector generalmente en el que los trabajos muchas veces sean muy visibles, ya que son muchas veces trabajos muy internos y que a veces inclusive los clientes no quieren darle visibilidad, pero cada vez va existiendo mayor visibilidad de los trabajos de las propias consultoras. Y si hacemos un poco de los rankings, vamos a contar el top 3 de consultoras en 6 grandes rankings. El primer ranking es el de conocimiento espontáneo. Les preguntamos a los clientes que cuáles son todas las agencias que conocen, que tienen el top of mind. La consultora más conocida en top of mind, JIC, segunda Atrevia, tercera Apple Tree. Las 3 consultoras más ejemplares, ¿qué significa ejemplares? Que se aproximan al tipo ideal que tienen los entrevistados como la consultora perfecta.
JIC vuelve a ser la primera, Román la segunda, Tinkel la tercera, y el top 3 en atracción. Lo que les preguntamos a los clientes es, si tuvieses que dejar de trabajar con tu consultora actual, ¿a qué 3 consultoras llamarías a una lista corta? JIC la primera, Apple Tree segunda, Avaspiar en tercera posición. ¿Y los otros 3 rankings? Pues lo primero que hacemos es el ranking de las 3 consultoras mejor percibidas por todos los entrevistados, pues independientemente de que estén trabajando o no con ellas, las que perciben mejor en 8 atributos analizados, en función de las posiciones que tiene cada consultora en esos 8 atributos, hacemos el top 3. La consultora que mejor percepción tiene en esta edición, Ogilvy, en segunda posición JIC, tercera posición Avaspiar. Las 3 consultoras mejor valoradas por sus propios clientes, aquí solo entran al cálculo de este ranking 30 consultoras que tienen una muestra mínima de clientes entrevistados. Avaspiar, en esta edición, la consultora con los clientes más satisfechos, Asesores, la segunda, y Taller WK, la tercera. Y las 3 consultoras mejor percibidas por la competencia, 3 consultoras. Apple Tree, en primer lugar, la consultora mejor percibida por sus competidores directos, JIC, la segunda, y Omnicom PR, en tercera posición. Percepción hacia afuera, valoración hacia adentro, clientes y percepción por los propios profesionales de la industria, que ayuda a lo que es la atracción de talento. Y simplemente un poco de conclusiones con todo lo que hemos visto, pues lo que os decía, en un contexto en el que la facturación sigue creciendo, post-COVID, el presupuesto de relaciones públicas y comunicación ha descendido en esta edición. Reto, pues demostrar esas capacidades en el ámbito creativo, digital, social media, que eso permita ir a otro tipo de presupuestos, no solo al presupuesto de relaciones públicas y comunicación, presupuestos de marketing y publicidad, donde los presupuestos son mucho mayores y donde trabajan mucho esa parte de la creatividad, de digital y de social media. Cada vez vamos entrevistando más, no solo a DIRCOMs, sino a MARCOMs que trabajan con las consultoras, pero ese es el reto. El modelo de colaboración, de trabajo, cada vez pues había, lo que os decía, un crecimiento hacia trabajar con consultoras especializadas por disciplinas, sobre todo por esa irrupción de lo digital. Y bueno, sí que es verdad que hay un poco de mayor deseo de trabajar con consultoras integradas. Al final trabajar con una sola pues es más fácil para los clientes, menos interlocutores, mayor facilidad en el trabajo del día a día, pero hay que convencer al cliente de esa capacidad. A la hora de seleccionar consultora, pues los trabajos siguen siendo lo más importante. Al final no es tanto qué dicen las consultoras de lo que son, sino realmente enseñar qué es lo que hacen, y enseñar qué es lo que hacen lo mejor es ver los trabajos, y se sigue seleccionando sobre todo por concurso, aunque había duplicado el número de menciones a las credenciales. La recomendación de amigos y compañeros, ese famoso NPS, ese famoso nivel de satisfacción que os decía, es cada vez mejor, sigue creciendo desde 2017, consecuencia de eso, pues el gran servicio, la gran satisfacción y como consecuencia final un poco de incremento en los fees y mayor duración de la relación, que ya nos acercábamos a los 5 años, habíamos crecido un año. Y como retos a los que se enfrentan las consultoras, pues cada vez hay más retos, cada vez el entorno es más complejo, es más competitivo, y sobre todo lo que nos decían era esa parte de digital, la adaptación a esos nuevos tiempos y reforzar las capacidades en el ámbito creativo. No, respecto a futuro, sí que destaco cómo vivimos un momento muy líquido donde las categorías ya no son tan evidentes, ¿no? O sea, que es comunicación pura y duro, que son asuntos públicos, que es marketing operativo. De hecho, yo trabajé muchos años en una empresa cliente donde teníamos un presupuesto importante con consultoras de comunicación para temas de asuntos públicos que no necesariamente estaban pegadas a ningún tipo de marketing de producto. Y esto es una tendencia que vamos a seguir viendo más. Por eso es importante no solo este estudio que recoge gran parte del pastel, sino otros estudios complementarios, como este que presentamos en julio, que da una visión también más completa, ¿no?
Y bueno, y me quedo con eso, los retos del futuro, que es la creatividad, precisamente por toda esta diversidad de soportes y de momento líquido de las categorías que vivimos, que hay que dar respuesta pues, a muchas necesidades diferentes. Y la visión estratégica, ¿no? El ayudar al cliente desde el punto de vista de las consultoras a construir un plan estratégico de comunicación, que va mucho más allá de una necesidad puntual, donde efectivamente hay agencias súper especializadas que van a tener su papel, lo van a seguir teniendo, y ahí veíamos el crecimiento por proyecto, pero en lo que no es por proyecto, sino en lo que es una relación continua, las agencias integradas tienen un papel muy importante y lo que puedan aportar a la visión estratégica de los clientes pues va a tener un mayor peso a futuro. Yo tengo una pregunta y es, habéis hablado del incremento cada vez mayor de las especializadas, pero no he visto especializadas, he visto genéricas, casi todo el ranking, no sé si os ha llamado la atención, pero ¿a qué especializadas os referís, por ejemplo? Bueno, a ver, trabajar contigo. ¿Y los especialistas están en ADSEC o todavía no? En ADC, bueno, en ADC tenemos ahora mismo 20 socias muy especializadas en PR y en comunicación, y también tenemos especializadas en asuntos públicos, por ejemplo. Entonces, yo creo que también es un tema del público objetivo, o sea, no es lo mismo la comunicación de producto que la comunicación que se llama non-market, que la comunicación destinada pues, a gobierno, legisladores, incluso departamentos jurídicos, ¿no? Y lo que comentaba Héctor de por verticales, no es lo mismo un sector financiero que tiene sus relaciones con inversores y su propia idiosincrasia como vertical, que sector farma, sector salud, por ejemplo, que ha tenido un protagonismo durante la pandemia, pues lógicamente pues, muy importante. Y bueno, hay agencias, por ejemplo, especializadas en sectores sanitarios, ¿no? de salud además en sentido amplio, no solo tema de farma, no solo tema de lo que es puramente médico, sino también pues, bienestar, calidad de vida, etc. Entonces, sí que hay. Sí, que están en la asociación, ¿no? En la asociación tenemos tanto especializadas en PR, puro PR, como más genéricas. De hecho, hay 4 o 5 grandes que están representadas en los rankings. Y también tenemos algunas especializadas en lo que podemos llamar lobby y asuntos públicos. También hay que entender que cada vez más las consultoras de comunicación no solo trabajan con los departamentos de comunicación y empiezan a trabajar con presupuestos de otras áreas de las compañías. Todo lo que es la parte de digital, social media e influencers, que las consultoras de comunicación analizadas trabajan mucho en esas áreas, generalmente lo que trabajan y ese tipo de presupuestos gestionados no están tanto en el presupuesto puro de relaciones públicas y empieza a estar en presupuestos de marketing, presupuestos puros digitales o incluso a veces en los presupuestos de venta. Si hacemos un ratio, el ratio que hacemos siempre, el presupuesto sobre la facturación, el ratio que nos sale es un 0,1, es el mismo ratio que tenemos históricamente en las ediciones pasadas.